Buenas tardes, maestro. Creo que la comunicación es bastante importante. Ya lo hizo hospedador, ¿me escucha? Ya, gracias. Si quiere ya empiece. Sí, ya. Bueno, vamos a empezar con las semillas de plátano, otro cultivo de exportación muy importante en México. Bueno, el sistema de producción banano, así les llaman los sistemas de producción. Hay varios sistemas de producción como naranja, plátano, aguacate, mango, etcétera. Entonces, se le hicimos al sistema de producción banano. El cual la producción mundial de banano, pues es los más principales países productores. Nosotros estamos como en el 2, 4, 6, 9 país, noveno país productor de banano. De América nos gana Brasil y Ecuador. ¿Sí? Entonces somos el noveno. Los principales países exportadores de banano, ni estamos. Brasil, Ecuador, República, ni estamos, chavos. Ni estamos como principal país exportador. ¿Sí? Yo no sé por qué está Alemania. Ni estamos. Costa Rica, Ecuador nos ganan. Obviamente Brasil. Pero sí somos exportadores. Exportadores de plátano. Bueno, de los estados más productores está Chiapas, Veracruz, Nayarit, Tabasco, son los principales estados productores de plátano, ¿sí? En rendimientos Tabasco nos lleva, es el que tiene más tecnología. Jalisco, Chiapas debía de tener más tecnología y otros estados. En las regiones productoras de banano, pues las que ya dijimos son las más importantes. La importancia del plátano es de 77,000 hectáreas en México, genera 100,000 empleos, 150,000 jornales indirectos, y la producción anual representa 1.4 valor de la producción agrícola nacional, que equivale a 4,500 millones. Acuérdense que de café dijimos que 6,700 millones. Hay 5,000 productores de plátano, del cual dependen 1.5 millones de personas. Los grupos productores, ahí están los grupos taxonómicos de plátano, superficie en hectárea. Entonces, el que más se produce es el enano gigante, el macho, manzano, dominico, pera y morada. Su origen del plátano lo trajeron los españoles, va a ser Asia, regiones tropicales, húmedas y cálidas. Encontró un hábitat perfecto en nuestros trópicos, en el cual se reproduce muy bien. Y la morfología es una planta perenne, las hojas en espiral con vainas formando un pseudotallo. El tallo es rizoma o cormo, flores unisexuales, el fruto es una baya, y ahí están las partes del plátano. Entonces, ¿cómo se reproduce? Por los rizomas subterráneos. La inflorescencia se produce de 7 a 9 meses después de la plantación, y el periodo de desarrollo de la fruta es de 3 a 4 meses. En un año siembran plátano y un año están cosechando. La planta madre muere una vez que las frutas alcanzan madurez, pero echa muchos hijuelos.
Bueno, están las palapas, la plantación de México. Ahora ya es puro platanares, Aquí antes se mezclaba mucho con palma de coco, pero ahorita ya son puros platanares. Y las principales enfermedades que tiene el plátano aquí en México, la más importante son las dos cigatocas, negra y amarilla. Cigatocas o chamuscos. La más importante es la negra, que no estaba en México, Mycopharela fijensis, y la amarilla es Mycopharela musicola. Las dos están en México y juntas, si no se dan aplicaciones, no se cosecha nada. Luego tenemos el moco bacteriano, que es una bacteria, antes era Pseudomonas solanacearum, ahora es Ralstonia solanacearum, ya lo hemos visto en tomate, raza 2, la raza 2. Una enfermedad muy importante, la marchitez somal de Panamá, Fusarium oxysporum, Foro especial cubensis. Ojo, aquí la importante es la raza 4, que está cuarentenada para México. Llegar la raza 4 y arrasa con los plátanos en México. ¿Por qué? Porque todos los plátanos son muy susceptibles a esta raza 4. Y un nemátodo barredador que es Rhadophilus similis. Son los principales problemas de plátano en México. Hay otras plagas, la mancha café o cordana no es importante. Pudrición del cormo por una bacteria, Pectobacterium o Erwinia milobora. Plagas barrenadoras como el barrenador, el picudo Cosmopolitis sordidus. Y enfermedades post cosecha como la antragnosis muy importante, la que ven en sus casas. Y otra, la ciodiplodia de los que causan gomosis, también ataca plátano. Bueno. Vamos a empezar con la más importante a nivel nacional y a nivel mundial, la cigatoca negra. Cigatoca o chamusco negro es causada por ese hongo, por Mycopharela fijensis en su fase perfecta, en su fase sexual. Mycopharela fijensis. No estaba en México. La importancia de esta enfermedad, ahí está, muchachos. 40 aplicaciones al año para que no se presente la enfermedad, lo cual sube mucho los costos de producción del banano. Los daños pueden ser pérdidas del 50 al 100% y daños en una plantación de variedad Cavendish en Malawi, África, escasez de tejido, las hojas de las plantas sanas que llevan el fruto. Así pueden ver una plantación devastada, pero pues esta plantación devastada nomás la tiraron, aquí queda todo el inóculo que son los pseudotecios. Todos los inóculos que son los pseudotecios. Ataca las palapas del plátano. Ahorita les voy a explicar bien los síntomas. Le llaman chamusco negro porque ennegrece todo el tejido foliar. Vean, aquí pueden ver que tiene un halo. El halo, ya se imaginarán ustedes, que es debido a una toxina que emite la bacteria. Esta enfermedad es cordana. Esta es cordana, mancha blanca. Esta no es importante, pero en cualquier platanar ustedes la ven. Esta no es el chamusco. Esta mancha blanca con el contorno gris es cordana. Esta no nos interesa. Bueno, sí nos interesa. Esta otra, vean, quema toda la hoja y inmediatamente ustedes ven la hoja amarillo. Este es el chamusco amarillo. O sea, ahorita vamos a ver el chamusco negro. Este es el chamusco amarillo que también lo ven aquí en México. Está junto con la negra, importantísimas, importantísimas. Ahorita vamos a ver las diferencias en síntomas. Entonces, razón por la cual tenemos que tapar los racimos de plátanos por enfermedades como estas y por la antragnosis. Bueno, la planta que todas estas enfermedades que nos causan, que se sequen las palapas, no haya producción y no haya formación de racimos. El hongo Mycopharela es un pseudotecio. Un pseudotecio ya lo habíamos visto en hortalizas. Un pseudotecio muy pequeño que se forma en las hojas por el embés, que va a formar ascas claviformes como están aquí con ascosporas bicelulares. Si usted quiere identificar al hongo, simplemente se van a los síntomas, hay unos puntos negros, hacen un corte y lo identifican. Su fase sexual también es importantísima, ya lo están viendo ustedes, ya lo saben, si han estudiado, es del género Cercospora, aunque ahora le llaman pseudocercospora, pero es cercospora con
alargados totalmente, como pueden ver aquí, hialinos, transparentes, blancos. Son las dos fases del hongo. Bueno, para familiarizarnos con la enfermedad, hay que monitorear el cultivo del plátano. Aquí tenemos cigatoca a la derecha, cigatoca negra, y aquí cigatoca amarilla. Entonces, ustedes pueden, las dos son igual de importantes. ¿Cómo se va a monitorear? Con una escala de evaluación. Esta escala es de severidad, que va de 0 a 6, donde 0 no tiene síntomas. 1, las rayas, hasta 10 manchas, estas rayas. Número 2, 1.5 del área foliar atacada, 6.5, hasta el 6, más del 50%. Ya no, aquí no hay producción. Entonces hay que estar monitoreando la enfermedad. Bueno, ¿cómo se hacen los monitoreos? Hay que ir de las hojas, de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y hacer la escala que vimos anteriormente. Por ejemplo, esta sería un número de 1, esta un número de 3, esta ya es un número de 5. Entonces, vean, ahí está la escala y monitoreando los palapas, los nudos de arriba hacia abajo. Bueno, ¿cómo se va a comportar la cigatoca? Obviamente es un hongo, es un micosferal, es un ascomiceto. Cuando haya la mayor cantidad de lluvia, lo azul es la enfermedad. Cuando se presente la mayor precipitación, aquí coincide con la mayor presencia de la enfermedad. En zonas tropicales lo tenemos de mayo a diciembre, ya lo hemos dicho. Entonces hay que hacer ahí las 40 aplicaciones, ¿sí? La precipitación, todas las zonas plataneras tienen la precipitación suficiente para que se presente la enfermedad, que va en zonas del Pacífico de 700 milímetros, como Sinaloa, hasta 3.800 en Soconusco y en Chiapas, en Soconusco y Tabasco. ¿Cuáles son los estados de la enfermedad? Fíjense bien. Vamos a hablar de cigatoca negra. Cigatoca negra. El síntoma 1 le llaman pizca. ¿Qué es la pizca? Estos pequeños puntos de color negro. Número 2, estría 1. Empiezan a crecer los síntomas. De esos estrías de color castaño, empiezan a crecer. Una cosa importante para esta enfermedad, para cigatoca negra, nunca ataca nervaduras secundarias. Todo el daño es sobre la lámina foliar. O sea, ustedes van a ver intactas las nervaduras y todo el daño es sobre la lámina foliar. La estría 2, empiezan a alargar las estrías y empieza a observar un color marrón oscuro en el envés. La mancha, el número 4, la mancha 1 se ensancha, las estrías toman un color marrón oscuro rodeado por un halo amarillamiento. Aquí está. Mancha 2, el 5, inicio de colapso de la planta. Bueno, aquí ya al haber tanta enfermedad, la hoja empieza a desgarrarse y porque las nervaduras están totalmente sanas, pero la lámina foliar está enferma y la hoja empieza a desgarrarse hasta llegar a la quema, que viene siendo esta parte del síntoma. Entonces, todos estos son los síntomas de chamusco negro. Y les han puesto esa nomenclatura la gente que se dedica a estudiar esta enfermedad. Pizca 1, ahí lo ven, lesiones muy pequeñas. Ahí está, únicamente ataca lámina foliar, intacta las nervaduras secundarias. Estría 1, empiezan a crecer las manchas de la lámina foliar. Estría 2, vean una mancha 1, mancha 2, empieza a crecer. La mancha 2 empieza a formar un halo clorótico, empieza a formar toxina, el hongo. Vean, siempre paralelas a las nervaduras secundarias. La quema, ya no le importan las nervaduras secundarias. Se juntan varias manchas y empieza a crecer la lesión hasta como por unos 10 centímetros y empieza a verse más el halo amarillamiento. Chamusco negro porque es obvio, está quemando, está chamuscando las plantas. Entonces, la principal fuente de infección son ascosporas y conidios que vimos, que se desplazan por viento y agua. La temperatura óptima, ya les dije, si hay plátano va a haber enfermedades, 25 a 26 grados, humedad relativa de mayor del 80%. La germinación de las esporas, vean, 2 a 3 horas después de llegar a la superficie de las hojas.
¿Cuándo se da esto? En la madrugada, totalmente en la madrugada. La precipitación favorece la enfermedad porque es la principal dispersora de ascas y de conidios. Esta humedad lo favorece porque aquí no lo dispersa, pero sí le ayuda a penetrar al hongo. Esto aquí lo vemos, el rocío, pues en las mañanas. Tiene otras hospederas como Ravenala magadacariensis, que es el árbol del pan que le hablan, heliconias y plátanos y bananos silvestres. Hay que estar monitoreando la enfermedad. Es bien importante estar viendo la enfermedad, estarla monitoreando para de ahí tomar decisiones en la aplicación de productos químicos. Aquí está este colega, es de Chapingo, trabaja ahí en Tabasco, en Teapa. Ahí trabaja este colega, es chapinguero, es parasitólogo. Hay que siempre, ¿dónde empezamos a tomar decisiones? En la tercera hoja. Cuando está dañada la tercera hoja y tenemos la estría 2 y 3, hay que empezar a hacer el control. Entonces, ¿qué tipo de control? No hay de otros, chavos. Control químico. Pero hay que hacer control cultural, enterrando el rastrojo de los plátanos. Fertilizando, ahí pueden ver ustedes, fertilizando con un triple, ahí están los 3 números, un triple. Intemperizando todo el rastrojo de plátano para que se pudra y se muera el hongo. Los viveros deben estar totalmente limpios. Esto es Tabasco, no crean que están en otro lado. Tabasco tiene una gran tecnología. Viveros hay que tenerlos limpios. Drenes, hay que hacer drenes para que circule el agua, porque si queda el agua acumulada, sube el rocío. Estos drenes hay que hacerlos entre zanjas, después de cada 20 melgas de plátano, meter el dren y que circule el agua, limpiarlos para que circule el agua, para que drene todo el agua. Hay que deshojar y despuntar las hojas enfermas, porque es fuente de inóculo. ¿Y qué fungicidas se van a utilizar? Hay que utilizar fungicidas de dos. Vean, esta aplicación aérea es Tabasco y es Chiapas, chavos. Esta aplicación aérea, ahí está el avión. ¿Qué fungicidas hay que aplicar? Benzimidazoles, ya le dije que el Benomil no, Tecto 60. Morfolinas como el Tridimefor, triazoles como el propiconazol o el TIL, pirimidinas como fenarimol y estrovirulinas, todo lo que diga estrovirulinas. Pero no hay que aplicarlos solos, hay que aplicarlos combinados siempre con productos de contacto para que no haya resistencia, porque es un hongo que fácilmente crea resistencia. Podemos usar el mancozeb, el daconil y los cobres. Entonces pueden utilizar ustedes esos fungicidas combinados. ¿Cuándo? Cada 8 días. Ahí les va cómo se debe de aplicar. A ultra bajo volumen. ¿Por qué a ultra bajo volumen? Porque las aplicaciones de la avioneta deben de llegar al embés. El hongo está en el embés. Entonces, ¿qué es ultra bajo volumen? Una gota muy pequeña de menos de 3, 4 milímetros que haga brisa para que la aplicación llegue al embés. Se debe aplicar entre 4 y 9 de la mañana. Cuando íbamos de viaje a Tabasco, que yo los llevaba, nos levantábamos a las 4 para ir a ver las aplicaciones. ¿Por qué? Porque no hay aire, el aire se lleva la brisa. Entonces, se tiene que aplicar eso. Esta plantación, no crean que andan en un país que no sea México, son de Tabasco y de Soconusco, Chiapas. Entonces hay que aplicar con avioneta a ultra bajo volumen que llegue al embés para que hagamos una aplicación adecuada. Se usa ya avionetas en estos estados porque es mucho la cantidad de hectareaje. Las técnicas de aplicación diaria de cobertura, ahí está lo que les digo. Tiene que ser al embés y una micro gota que vaya en brisa y llegue al embés la aplicación. Hay estudios de resistencia que ha hecho este compañero que está ahí en Teapa, Tabasco. Él ha encontrado, ¿qué es lo que hace? Aísla el hongo en medio de cultivo, le mete fungicidas al medio de cultivo y hay prueba. Si el hongo crece o no crece, se determina si hay o no hay resistencia. Él los ha hecho, ese compañero. Los fungicidas más usados, Pasigatoca negra, ya se los dije, triazoles, benzimidazoles, carboxamidas, pero siempre con productos de contacto.
de contacto. ¿Para qué? Para que no cree resistencia el hongo. Bueno, aquí están los fungicidas registrados por Sanidad Vegetal: Daconil, Mancozeb de contacto, Febuconazol, que viene siendo un triazol de sistémico, difeconazol sistémico, otra vez Daconil, ya quiten Benomil, Tecto 60, que se debe de aplicar. Este es de contacto, este es sistémico, este es vitetanol, es un triazol, es sistémico, Tecto 60 y Tecto 60. Entonces, hay que mezclar aplicaciones de fungicidas de acción local y de acción sistémica. Bueno, ahí siguen los productos, hay muchos, hay que saberlos mezclar y saberlos aplicar. No nomás aplicar por aplicar. Ahí están los productos, todos esos. Todos son triazoles, benzimidazoles, carboxamidas y los de contacto que les dije. Bueno. Siguiente enfermedad, el moco bacteriano. Es Ralstonia solanacearum, raza 2. La raza 1 ataca papa y la raza 3 ataca tomate. Entonces la que ataca plátano es la raza 2. Es un problema potencial. Aquí en México no es problema, pero sí es un problema potencial debido a que afecta a todos los desarrollos de la planta y se disemina fácilmente. Zonas bajo control, aquí lo tenemos en Chiapas y en Tabasco. Zonas sin presencia de la enfermedad, todo lo amarillo. Yo les digo que no es importante, ¿sí? Entonces, la ponemos porque es una enfermedad importante, cuarentenada. Pérdidas en rendimiento de la calidad, rizomas o cormos infectados son fuente de inóculo, presente en todas las zonas plataneras. La infección es sistémica, afecta a plantas de cualquier edad. Es una bacteria que crece de color rojo en medio de cultivo, daña los pseudotallos, ahí van a crecer las colonias mucosas como están aquí, es un crecimiento bacteriano, y estas colonias van a crecer igual en el tejido vegetal. El ciclo, ¿quién lo disemina? Insectos. Insectos o plantas enfermas madres son las que diseminan la enfermedad. Aquí en México no es importante. Y va a crecer entre 35 y 37 grados, no crece a más de 40. Alto grado de humedad lo favorece en el suelo y pedir lluvia esta no sea la severidad. Permanecen residuos de cosecha. Su principal forma de diseminación de la enfermedad son las inundaciones. ¿Por qué? Porque crea condiciones anaeróbicas en la raíz y la hace muy susceptible a la enfermedad. Ustedes han visto este fenómeno en zonas plataneras. Inundaciones muy fuertes. Los síntomas. Es una maduración prematura de frutos, una pudrición de color parda rojiza en los pseudotallos, racimos con zonas necróticas y lo más importante, coloración de color roja en los pseudotallos, en los haces vasculares, ocasiona que no haya flujo de xilema y que no, en el xilema y floema de nutrientes ni de agua y la planta se seca. ¿Cómo lo van a saber qué es el moco? Porque aquí ustedes parten esto, lo exprimen y sale el exudado bacteriano. Por eso saben qué es el moco bacteriano. Entonces, la agente causal era Pseudomonas solanacearum, ahora se llama Ralstonia solanacearum, raza 2, es la que afecta plátano. Antes, cuando había dinero y soltaban dinero a Sanidad Vegetal, andaban muestreando para buscar la enfermedad. Entonces, ahora que ya no hay dinero, que López Obrador quitó el dinero para agricultura, pues ya no se hacen estos muestreos. ¿Qué hay que hacer? Manejo cultural, teniendo una planta sana, madre sana. Cormos o hijuelos libres de la enfermedad, emplear plántulas in vitro si quieren. Eliminar malezas para quitar la humedad del pseudotallo. Desinfectación de la herramienta con el hipoclorito, es el Cloralex, que les digo, Cloralex al 25%. Aquí en lugar del 10 le subieron al 25%. Desinfectarse los zapatos y todo después de entrar a una huerta infectada. ¿Sí? El agua debe de ser filtrada para quitar las bacterias. Y dicen que flor de muerto, el lixiviado del plátano, es puro cuento, chavos. No hagan caso de eso. Está cuarentenado, ahí están las normas, la 068 de Sanidad Vegetal, la 081 de Sanidad Vegetal, la 010 de Sanidad Vegetal. Todas estas son cuarentenas
para que no entre la enfermedad porque va a devastar el plátano. Control químico, pueden usar la criolina. ¿Cuál es la criolina? Los que tengan marranos, acuérdense que la usaban después de castrar a los marranos, desinfectaban con criolina. En una veterinaria la conocen. Yodo, Belaplus, que es un fungicida y bactericida orgánico a base de extractos vegetales. Y la oxitetraciclina, que es el Agrimicin 500. Aplicarlo para evitar el daño, para desinfectar plantas enfermas. El mal de Panamá. Esta enfermedad es importantísima, importantísima, importantísima. Está en México, pero no la raza 4. Fusarium oxysporum le llaman mal de Panamá porque la describieron. Ustedes fácilmente lo aíslan, es una caja pétrea, meten raíces y aíslan así de forma puro el hongo. Estamos hablando de Fusarium. Importancia. Se encuentra en México. ¿Cuál es la que no debe de entrar a México? Esta, la raza 4. La raza 4 entra a México y devasta todos los platanares que hay en México. Por lo tanto, se debe de evitar la entrada de esta enfermedad. Pero acuérdense que López Obrador está quitando mucho presupuesto a todo esto. Cuando acabe su mandato, va a estar lleno de enfermedades. En España se encuentra, en España, Filipinas y España se encuentra la enfermedad y México mantiene relaciones con Filipinas y España. ¿Cuáles son los estados vulnerables? Ni se preocupen, todos donde haya plátano se va a presentar la enfermedad. Hay hasta un 100% de pérdidas, así seca la planta en España y en Filipinas. Hay devastación de la variedad Cavendish, es la que más comemos, en el mal de Panamá, en 95. En Florida, en Estados Unidos. El hongo ya lo conocen ustedes de Fusarium. Macroconidios en forma de canoa, ahí están. Microconidios de una célula y las famosas clamidosporas. Por eso es tan importante Fusarium. Macroconidios, microconidios y clamidosporas. Por eso es importante la enfermedad. ¿Cuál es su biología? ¿Dónde habita en el suelo? ¿Por qué no está en México? Porque no han dejado entrar antes de que hubiera dinero en vegetal. No dejaban entrar ningún tipo de plátano para experimentación ni para que los agricultores lo probaran. Esa es la clave. El hongo penetra por las raíces de la planta, invade el xilema. Los raíces y conos manifiestan descoloración vascular, se tiñen de rojo café. Ya dijimos por qué rojo Fusarium, por las toxinas. Al morir la planta, el hongo sale del xilema y forma las clamidosporas. ¿Y quién lo disemina? El agua. El agua que corre en el suelo, por dentro, por encima o por fuera. Se propaga lentamente de planta a planta. Puede colonizar otras musáceas, malezas y pastos y sobrevive en el suelo por más de 30 años el hongo. Por eso, si llega, va a devastar la producción de plátano en México. Las esporas, los macroconidios y microconidios sí son transportados por lluvia, por sistemas de riego. ¿Cuáles son los síntomas? Por la parte del follaje, amarillamiento y marchitez. Un amarillamiento uniforme pronunciado en la hoja. La decoloración del sistema vascular por el exterior. Ustedes pueden ver lo rojo por el exterior. Decoloración vascular en el interior de la vaina. Abren el tallo y va a estar teñido de color rojo, como lo ven aquí. Va a estar teñido de color rojo. Aquí pueden ver todo el xilema rojo, aquí está rojo, aquí está rojo. Quiere decir que es Fusarium oxysporum. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Ralstonia y Fusarium? Que la bacteria, ustedes lo aprietan y sale el exudado. Aquí van a ver el teñido de rojo el xilema. El hongo ataca en humedad relativa mayor del 80%. Suelos con mal drenaje, pH ácido, trópicos. Las principales formas de dispersión, principalmente por rizomas o hijuelos infectados. Movimiento mecánico del suelo, labores de tractor, corrientes de agua en inundación. Así se disemina Fusarium oxysporum. Hay un control legal, está la norma 07 de sanidad vegetal, la norma 010, ¿sí? Que inclusive liconias no dejan entrar de ni Estrelixia, que es otra, el ave del paraíso de Estados Unidos, Costa Rica y Holanda, ni de cualquier parte donde haya plátano. La norma 010 menciona los lineamientos para establecer la cuarentena exterior para que no entre nada de plátano a México. ¿Cuál sería el movimiento de la raza 4? Pues de Filipinas o España hacia América, hacia Florida, hacia México o Suramérica. Entonces, esa sería la forma de llegar a México.
Hay alerta epidemiológica por sanidad vegetal en México, municipios de baja vigilancia epidemiológica del mal de Panamá en México, pues todos donde hay plátano y sobre todo hay puertos, ¿sí? Hay puertos, que son los que vigilan. Enfermedades por cosecha, hay dos importantes. La antracnosis que ustedes conocen, por eso se ponen negros los plátanos en casa, y la Pseudiplodia teobrame, que ya me cansé de decirles que es importante en trópicos y subtrópicos. ¿Qué lo favorece? Humedad. La humedad a estas dos enfermedades, por lluvia o en el suelo, que sube luego por rocío. Razón por la cual metémoslo en plásticos, por las dos enfermedades, más antracnosis, metemos en bolsas de plástico los racimos. Aquí está un tratamiento de racimos en termoterapia. Se les da termoterapia y se bañan con Tecto 60. Ahí está la termoterapia con Tecto 60. ¿Cuáles son los síntomas? Manchas hundidas de color negro que se forman en los plátanos, en cualquier parte del plátano, inclusive en los pedúnculos del plátano. Donde está el pedúnculo, ennegrece. Los síntomas pues, son los que ustedes ven en su casa, manchas de color negro, gran productor de etileno, inmediatamente madura el plátano y adquiere mal sabor. Antracnosis ya la conocen, acérbulo con espinas, así crece en medio de cultivo. La Pseudiplodia, vean cómo el síntoma es diferente, son manchas negras del pedúnculo hacia abajo e inmediatamente se llena de micelio blanco. Este es un pignidio de la Pseudiplodia y estos son los conidios. Así lo van a identificar en plátano, bueno, y la estructura en cualquiera de los cultivos que les dije, un pignidio con conidios bicelulares que están aquí adentro. Lo vamos a ver en práctica. Por cierto, ya acabó la huelga, ya la universidad ya está libre. Bueno, ¿cómo lo controlan? Ya les dije, aplicaciones por termoterapia con Tecto 60, meterle plástico en campo a los racimos y la termoterapia e inmediatamente refrigerar después de termoterapia abajo de 9 grados. Si no, por estas dos enfermedades se les acaba una cosecha en 3 días. En 3 días. Hay un nemátodo que es el nemátodo barrenador, Rhadophilus similis. Es un endoparásito, ¿qué quiere decir? Que se va por el xilema y se llega hasta las hojas. Ataca raíz, rizoma, amplia distribución, afecta a casi todos los clones de banano. Le llaman también la pudrición negra de corteza y xilema, porque donde va moviéndose va causando esta pudrición de color negra. Puede llegar a reducir el rendimiento de 30 a 50%, no es importante en México, afortunadamente. Ahí está el nemátodo, Rhadophilus similis, es un nemátodo filiforme, con la cola puntiaguda. ¿Y cuál es su biología? Ya la conocen, 6 estados larvales, huevo y el primer estado larval en el huevo, y de ahí se disemina. ¿Por dónde? Por las raíces, de que hagan contacto en el suelo de planta enferma a planta sana. Es un endoparásito migratorio, como ustedes lo ven aquí, por lo tanto su control es difícil. Hay que controlarlo antes de que entre al plátano, que va a ser la larva 1 y larva 2. Larva 2 y larva 3. Entonces ahí está, crece a las condiciones que se desarrolla el plátano, para que las repetimos. El más importante, les decía, el estado larval J2. Si quieren controlar el J1, tienen que usar un ovicida. Los estadios migratorios en el suelo invaden raíces sanas, el J2, J3. Los síntomas, ahí lo vemos, plantas chaparras, enanas, amarillas. Van a la raíz y está totalmente negra totalmente. Meten agua y van a salir los nemátodos nadando, ven los gusanos. Hay caída de planta de banano, se destruye todo el sistema del rizoma y causa caída de plantas. Manejo, incorporación de materia orgánica interperizada, aporta nutrientes y mejora el intercambio catiónico. Cultivos de cobertura como crotalia o el tagetes, el cempasúchil, produce sustancias químicas alelopáticas. Control biológico, pueden utilizar hongos, bacterias. Aquí en México no es importante. Y estos nematicidas, Nematar, que es un nematicida orgánico, quitosano, nematicida de origen biológico, el Nemaxion, y control químico, fumigaciones al suelo con metansodio, meter aldicar, fenamifox, son nematicidas peligrosos, y son órganos fosforados y carbamatos. Ahí está, carbofurán,
Ahí dice la dosis, cómo aplicarlo. Ahí está la receta, muchachos. Las plagas del plátano, la más importante es el picudo negro. Es un picudo muy grande. Ustedes si han visto programas de comida a nivel mundial, en Asia se los comen. Son larvas como de 5 o 6 centímetros de color blanco. Es el picudo, el macho. Es el picudo, el cual es muy grande. Ahí está el macho y la hembra, el adulto. La larva es esta. ¿Dónde las encuentran? Cuando vean plátanos muertos, abran el rizoma y ven las larvas y los picudos. ¿Sí? Y es todo, chavos. ¿Tienen preguntas? Yo, maestro. ¿Tienen preguntas de plátano? Sí, yo. Adelante. Se supone que el picudo se siente atraído, bueno, es atraído por la bellota, la inflorescencia del plátano, ¿no? Sí. ¿En qué momento se debe de cortar la bellota? En el momento de que el picudo, que tú hagas un muestreo, y si a simple vista se ven porque son muy grandes, y si hay más de 2 picudos, hay que cortar la bellota. Hay que muestrear, hay que ir al campo, no hay de otra. Tengo otra duda, está en una foto, ¿se la puedo compartir? Sí. Creo que yo sí me puedo hacer anfitrión solito. Ahorita le comparto la imagen, permítame. A ver. ¿Es esta? ¿Sí la está viendo? La Le llaman ciodiplodia. la punta de puro. La ciodiplodia. ¿Y esta cómo se controla? Aplicando antes de que presente Tecto 60, Daconil, Folicur, más Mancozeb, cualquiera de esos. Ok. Es Muchas la gracias. ciodiplodia. La ciodiplodia. Ok, ¿De dónde gracias. está? La vi en Tlapacoyan. Ah, la ciodiplodia. Vale, gracias. Ándale. Ahorita Preguntas. lo hago anfitrión de nuevo. Preguntas. ¿Tienen preguntas de plátano? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a cambiar de cultivo. Vámonos a cítricos. Vámonos a cítricos. ¿Están viendo o no? ¿Ven? No, todavía no se ve la pantalla compartida. Solo se ve usted. Nomás yo. ¿Ya? No, todavía no se ve. ¿No me ven? Lo vemos a usted. No vemos la pantalla compartida. Ahorita voy a la pantalla. Nomás a mí. Aquí está cítricos. Vamos a ver cítricos. Bueno, la primera enfermedad es Phytophthora, gomosis. Gomosis por Phytophthora parasítica o Phytophthora idiotroséptica. La gomosis es el principal problema que existe en México para cítricos. La gomosis es una enfermedad del suelo, ataca a varios cultivos tropicales, puede causar dumping off en viveros, puede causar pudrición de raíz o del tallo. Los árboles jóvenes mueren y hay decaimiento del árbol. Este sí es un omiceto. Sí es un omiceto, es un Phytophthora y causa goma en los troncos. Pónganle, razón por la cual esta enfermedad es un ejemplo clásico de un control de una enfermedad por resistencia genética. Razón por la cual el 90% de la citricultura nacional tiene como patrón al naranjo agrio y al naranjo trifoliado. ¿Sí? Citrusinensis. Este patrón de naranjo agrio y naranjo trifoliado son resistentes a Phytophthora a Phytophthora parasítica y eritroséptica, que son los causantes de la gomosis. Entonces,
Ese es un buen negocio, tener viveros e injertar y vender plantas injertadas sobre esos dos patrones. El injerto debe ser lo más alto que se pueda, calculando que cuando ya esté en campo, el injerto esté a 1 metro, para que por salpique no vaya a llegar a la planta susceptible, a la parte susceptible, sino que el injerto siempre está en contacto con el salpique de tierra. Esta enfermedad se controla, si no controlan ustedes gomosis en zonas citrícolas, no van a producir nada. ¿Cuál es la mejor forma? Indudablemente el injerto. El injerto en Citrus sinensis, naranjo agrio, y Citrus trifoliorum, naranjo trifoliado. Ese es. Ustedes han probado, muchas veces hacen el injerto, falla el injerto y crece el árbol. A lo mejor han probado cítricos muy ácidos. Esos son los naranjos agrios y naranjos trifoliados. ¿Cómo va a hacer el daño? Aquí lo tiene. Afecta ramas o parte de tallos cercanas al suelo. Hay necrosis de las raíces y se empieza a ver una pudrición parda a nivel del fruto. Pero el daño más importante aquí lo tenemos. Se observa a nivel de tallo un descortezamiento de color negro, se pudre la corteza, se pudre la madera y al cabo de 2 meses todo el árbol se va en esta parte del tallo, del cuello, se va a pudrir de color negro. El ciclo de la enfermedad es muy sencillo. Ataca, ya les dije lo que ataca, va a formar donde va a pudrir micelio y esporangios, y esos esporangios forman zoosporas que nadan sobre películas de agua. Toda la citricultura nacional tiene más de 1200 milímetros de precipitación. Entonces, esos son los síntomas y se ve una goma muy abultada dentro de la y fuera de la lesión. Por eso le llaman gomosis de los cítricos. ¿Cuál es el control más eficiente? Utilizar los 2 patrones de resistencia que les dije. La semilla se puede tratar a 50 grados durante 10 minutos con baños de agua con cobre. Aplicar cobres antes de la lluvia, por eso encalan con pasta bordelesa. Injertos muy arriba de la línea del suelo y tratar de barbechar para que haya aireación en el suelo 6 a 12 meses. Productos químicos, los típicos para gomosis por un omiceto, el fosetil-al o el aliet y el metalaxil más mancozeb. Con eso ustedes controlan la enfermedad. Pueden utilizar bacillus a nivel de raíz, pero no van a proteger el cuello. Entonces, el bacillus subtilis puede ser el serenade de Bayer. Hay que lavar los implementos agrícolas después de trabajar en una huerta de cítricos con el cloralex al 10-15%. Desinfectar la maquinaria y los zapatos del personal a visitar los campos porque se transmite la enfermedad. Meter materia orgánica, previene enfermedades, evita estrés por heridas, aumenta el desarrollo de plántulas y favorece la formación de micorrizas y sirve de alimento a bacillus y tricoderma, a los que están en el suelo. Luego tenemos, así queda el árbol, igual que el daño por rhizoctonia. Luego tenemos el daño por rhizoctonia que afecta árboles grandes. ¿Cuál es la característica de rhizoctonia? Ya se las dije. No forma conidios, únicamente forma micelio y esclerosios, hifas ramificadas en ángulo recto. Luego viene el daño por micosfarela, que es la mancha plateada o mancha grasienta, muy importante en la zona del Golfo. Esta mancha son manchas de color café con aspecto grasiento. ¿Quién lo causa? Septoria. El género Mycosfarela citrios y con fase asexual Septoria citri, que es esta estructura. Esas manchas, ¿qué es lo que causa? Estas son las manchas por mancha aceitosa. Se presenta en hojas y en frutos, va a ocasionar defoliación, manchado de frutos y baja la calidad comercial de los frutos. Causa defoliación, los frutos quedan más pequeños y daño directo en fruto. ¿Cómo se va? ¿Cuál es el ciclo de la enfermedad? El inóculo está en hojas del suelo, en hojas maduras. El hongo penetra por estomas, requieren de altas temperaturas y humedades y su fase sexual solo se conoce en Brasil, aquí en México no, pero con Septoria tenemos. ¿Cuál es el control?
levantar hojas del suelo, hojas que están en el suelo. Aplicar cobres o aplicar ditiocarbamatos como zinc, fierro o manep. Son manep, zinep, con eso pueden controlar la enfermedad. Aplicándolo ¿cuándo? Cuando empieza temporada de lluvias. Roña, otra enfermedad importante. Estos síntomas a lo mejor ustedes los han visto en zonas citrícolas. La roña es por, ya saben ustedes, su fase sexual, el sinoe, fase asexual va a ser el esfaceloma. ¿Cuáles son los síntomas? Estos granos de color amarillo que se forman tanto en frutos como en hojas y ramas. Esto trae como consecuencia caída de hojas que se presenta en frutos y se puede controlar con Bacillus subtilis, cobres, caldo y caldo bordeles. Ahí está la roña, los síntomas. Va a formar su fase sexual esfaceloma. ¿Cómo lo controlan? Con Ferban, con productos ditiocarbamatos o con Tecto 60. Ya olvídense del Benomil. Tecto 60. Fumagina, ya la vimos. Fumagina, muy clásica en cítricos. Ya les dije que se presenta por presencia de homópteros, áfidos, moscas blancas, etcétera. El exudado crece. La fumagina es de Capnodium citri. No es un fitoparásito, es un hongo que crece sobre exudados de insectos, por lo tanto hay que controlar insectos. Si quieren controlar la fumagina, con una aplicación a base de cobre la pueden controlar. Mancha foliar de los cítricos por Alternaria citri. Este es el género Alternaria, que lo vimos en tomate. Son manchas pequeñas ovales que no tienen importancia en cítricos. La pudrición tiene importancia a veces en frutos, pero no es importante Alternaria citri. ¿Okay? Enfermedades abióticas, rajamiento de frutos es muy común. Riegos pesados después de un periodo de sequía absorbe agua y truenan los frutos. Tienen que tener cuidado con eso. Daño por frío, principalmente en cítricos de San Luis Potosí, norte de Veracruz y Sonora en Nuevo León. Este es daños por frío, que es muy común verlo en naranjas del mercado. Manchas de color café con agrietamientos. Una enfermedad que está cuarentenada es el One Loving o dragón amarillo. Es una enfermedad que ustedes ¿cómo la van a identificar? Porque las hojas adquieren una forma de orejas de ratón e inmediatamente forma este tipo de manchones de color amarillo. Se presenta mucho en naranjo dulce, es transmitido por pulgones y por cílidos, que son homópteros. Es una bacteria limitada al floema y causa amarillamiento y hojas de ratón en las hojas en forma de conejo en las hojas. Esta enfermedad no estaba en México, ya llegó y está adquiriendo mucha importancia en zonas citrícolas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que inmediatamente quitar la planta, quemarla y control de cílidos y de pulgones. Eso es lo de cítricos, chavos. ¿Tienen preguntas de cítricos? Denme chance. Yo, profe, tengo varias. A ver, espérame. Sí, adelante. Adelante. Se las voy a compartir. Mire, en Martínez, en el rancho de mi familia, hay árboles de naranjo agrio que Sí. ya son viejos, tienen como 40 años y llegan a Sí. tener estos complejos de hongos en los troncos. Hey, Mi es la familia no lo, ciodiplodia, mi familia no lo quiere quitar porque pues dan frutos de buen tamaño. pero agrio. Sí, ¿Y para qué los usan los agrios? los vendemos, ¿Para qué? pues el mercado lo quiere. ¿El agrio? Sí, Mm. Oye, hazle cirugía y aplícale pasta bordelesa a todo lo dañado. Es la ciodiplodia. la sodiplodia. Sí, Ok. que ataca Ese cítricos también, ¿eh? ahorita voy a compartir otra. Mire, esto es en limón persa.
Yo Sí. con esto, no sé qué enfermedad es, pero recomendé aplicar Cupravit de 2 a 4 gramos por litro. No Sí, sé, es también la ciodiplodia. pero en otra forma, ¿no? Porque aquí es como colores más Sí, cobritos. más cobre, pero es la ciodiplodia. Si observas, tiene algo de goma. Sí, un poquillo acá. Es la ciodiplodia. Métele, bueno, si no, pues métele, está bien el cobre o el daconil. Eh, Ok, esa. sí. ¿Tienen preguntas, chavos? Aquí está otra, maestro. Esta le llaman, escama nevada. Es un Aparece en los insecto. tallos. Eh, es el, Esta, ¿cómo? es un insecto. Métele ¿cómo se llama? Folidol. Métele folidol, que es el más barato. Y ya tengo una última, ahorita se la comparto. Ujú. Estos agrietamientos en los tallos. A Bueno, en ver. los troncos. Ahí van. Aquí está. Es igual a ciodiplodia. Está adquiriendo mucha importancia porque no le hace nada. Es la ciodiplodia. La Aplíquele ciodiplodia. lo mismo. La pasta bordelesa. Pasta bordelesa, sí. Sí es hongo, porque ahí está necrosado, abre, es la ciodiplodia. Ok, maestro. Gracias. Pásame el control. Sí, voy. Listo. Vamos a ver esta, no me gustó la que vimos. Esta de enfermedades fungosas. Nomás la repetimos rápido. Bueno, esta es la citricultura. En casi todos los estados de México producen cítricos, ¿sí? Uso de productos agrícolas. ¿Para qué se usa? Como concentrado, aceite esencial, pectinas, mucho uso. Los cítricos se exporta inclusive. Ahí están las enfermedades. El cáncer basal por hipóxilo, que no lo vimos. La gomosis, la antragnosis, roña, fumagina, mancha grasienta, tizón foliar, pudrición por septobacterium, cenicilla y alternaria. La mancha grasienta es muy importante allá en la zona de Martínez. Este es el agente causal, que es un hongo, es una septoria, espasa sexual microsporela. Estos son los síntomas de mancha grasienta. Son manchas de apariencia grasienta. No, De y color medio, café. ¿dónde está tu casa? La mi medio y no pararas. Así por ahí sientan, a ver, ¿cómo está tu modelo, no? Ajá, allí. ¿Cuál es la mancha grasienta? Esta es también ya un avance de la mancha grasienta. Se presenta mucho en cítricos. Así lo vemos en prácticas. Un acercamiento. El control es fucsiasa a base de cobres. Se puede utilizar el Tecto 60. La citrulina, ya les platiqué de citrulina, que es un aceite, aplicándolo en época de lluvia. Bueno, hay una mancha foliar, antragnosis, también nos olvidó hablarles de antragnosis en la otra. También ataca a cítricos. Esta enfermedad es por Coletotrichum. Coletotrichum tiene un rango de, aquí está el rango de hospedantes de lo que hemos hablado tanto de Coletotrichum. Son varias especies de Coletotrichum y Glosporium causan la antragnosis. ¿Sí? El hongo, pues, este es alternaria, pero en hojas nos puede causar este tipo de síntoma en antragnosis y en los frutos, hojas y frutos. Es muy importante la antragnosis en cítricos. Ahí están los síntomas. Control, ya saben, Tecto 60, Daconil, Captafol, Mancozeb, Daconil, y tener plantas sanas, huertas bien cuidadas, y favoreciendo y aplicando caldo bordelés. En cítricos se usan mucho caldo bordelés. La gomosis por Phytophthora parasítica o Phytophthora eritroséptica
Citrus aurintifolia, les decía. El agente causal, varias especies de Phytophthora tropicales, Phytophthora parasítica, Citroptora, palmívora, Bomeri, que vimos en aguacate, y Drechsleri, ¿sí? La enfermedad ataca un rango de hospedantes muy amplio, cítricos y otros cultivos. Es un omiceto, es un Phytophthora. Este es el hongo, micelio liso y esporangios ovales. Este es el esporangio oval, así se identifica. Ahí está el micelio con esporangios, fácilmente se identifican. Ahí está el esporangio, muy bonito. El ciclo ya lo vimos. Ahí está. Estas aberturas, vean, son diferentes a las de la Ciodiplodia, muy diferentes a las que ahorita vimos, que nos enseñó Javier. Aquí esto ya se secó, pero aquí hay goma. Aquí hay goma de la gomosis típica de un omiceto. Hay necrosis y gomosis. Entonces, esta se da a nivel de cuello de la planta susceptible o ramas que están cercanas al suelo. Es el síntoma típico de gomosis por Phytophthora. Ahí está la goma. Esto está así necrosado para afuera y para adentro. En campo así lo ven, una plántula dañada, plántulas dañadas por Phytophthora, y en plantas grandes se observa así el descascaramiento, necrosis y goma. El árbol llora a nivel de tronco principal de fuste. Control ya lo platicamos. Bueno, es todo lo de cítricos, chavos. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿No tienen preguntas? Adelante. ¿Es normal que, por ejemplo, el limón tire todas sus hojas y, bueno, se defolie completamente, pero siga dando frutos? No. Ya les dije que eso es un aviso de que el árbol se va a morir, causado por pudrición en raíz y cuello, Phytophthora parasítica o Phytophthora eritroséptica. El árbol se va a morir. Ya les platiqué eso, que eso lo aprovechan los plagueros, recomiendan aplicar y hacen que apliquen en toda la huerta, ganan mucho dinero así, con ese fenómeno fisiológico de las plantas con pudrición de raíz. Gracias, profe. De nada. ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que tenía yo un limón, bueno, Ujú. floreaba, pero enseguida de que floreaba se caían las hojas y en consecuencia pues también se caían las flores. Sí. Y otra vez volvía a nacer sus hojas, floreaba y lo mismo así se repitió varias veces hasta que lo quité. Sí, porque ¿Eso le qué faltan podría ser? nutrientes. No lo fertilizaba si le faltaba agua. No, pues sí tenía agua porque los tengo con sistema de riego por goteo. ¿Y fertilizantes? Aplicaba yo unos orgánicos. No, mejor era mucho y le creaste condiciones ácidas y no aprovechó los nutrientes del suelo. Tienes que hacer un análisis de suelo. Sí, porque tengo varios y me preocupa que vaya a pasar lo mismo. Sí, haz un análisis del suelo a ver si no está muy ácido para que lo remiendes, porque si está muy ácido no aprovecha nutrientes abajo de 6. Si le has echado mucha materia orgánica. Sí, sí les echaba yo bastante. Tú checa eso. Bueno, Así gracias, es. profe. ¿Preguntas? Profe, yo tengo otra duda. Sí. ¿Hay algún producto biológico, o sea, de insectos para combatir el pulgón verde? Por así decirlo, Chrysoperla carnea para el Pues pulgón hay, verde. pero pues, no es. Sí hay, los vende una compañía de Querétaro. Hay insectos que atacan los pulgones, pero no, vas a perder tu tiempo. Y Bueno. biológicos, no. Tienes que irte al químico a fuerzas. Ok. Es que estaba intentando tener una producción orgánica. No, pero puedes aplicar FAB, aplica FAB, a ver si se controlan, si se bajan. Ok, maestro, gracias. Preguntas, chavos. ¿No tienen preguntas? Bueno, ya acabó la huelga, a ver ahora qué pasa. ¿Qué instrucciones nos dan?
quién sabe qué vaya a pasar. A lo mejor, qué bueno que ya acabamos esto de teoría, a lo mejor dicen que valemos nomás con lo que hemos dado, qué bueno que acabamos teoría. Les va a faltar la práctica. Si no dan la instrucción de evaluar, pues sería nomás con teoría. ¿Tienen preguntas? ¿No? Pues que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.